Capítulo 2. Érase una vez Sistema Aurum, remanente Anima Occidental, Mistral 14 de noviembre de 1969 a 5:25 horas corría. Corría tan rápido como sus piernas le permitían, y no se atrevía a mirar atrás a los gruñidos y gritos que se oían a sus espaldas. Le ardían las piernas y sentía que se desplomaría en cualquier momento, pero se obligó a seguir adelante. Si no lo hacía y flaqueaba, aunque fuera un segundo, moriría. ¡Corre! Oyó que alguien gritaba a su lado. No necesitó que nadie se lo dijera 2 veces. En cambio, aceleró el paso al oír el crujido de la hierba, las hojas y las ramas, cada vez más fuerte tras ella. Frente a la mujer había varios hombres, mujeres y niños, todos corriendo temerosos por sus vidas, adentrándose en los espesos bosques de Anima. Con el rabillo del ojo, vio a un hombre de pelo corto y negro tropezar con una raíz. Un instante después, una nube de blancos y negros lo consumió, y ella intentó con todas sus fuerzas ahogar sus gritos de terror mientras los Grimm lo despedazaban. No funcionó. Tras ella, oyó un leve jadeo de dolor y miedo, seguido de un chapoteo húmedo acompañado del crujido de huesos. Alguien, no sabía quién, acababa de ser aplastado por un Grimm, y para su alarma, sonó sorprendentemente cerca. Obligó a su cuerpo a seguir adelante, pero no fue suficiente. Sus piernas y pulmones ardían de dolor, y su visión comenzaba a nublarse hasta el punto de que apenas podía ver a pocos metros de distancia. Todo pareció ralentizarse al comprender lo que estaba a punto de suceder. Contra su voluntad, su cuerpo comenzó a ralentizarse a pesar de sus intentos por mantener el impulso. Entonces sintió un gran peso sobre su espalda, derribándola y atrapándola bajo 4 enormes garras. La mujer solo pudo gemir al sentir el aliento caliente de un Beowulf lupino en su cuello, y lo último que sintió fueron unas mandíbulas mordiéndolo. Crow Branwen se maldijo a sí mismo mientras pasaba corriendo junto a otro grupo de aldeanos en pánico que huían de la destrucción de su hogar. Era el cazador de la zona cuando se escuchó la llamada de socorro proveniente de la aldea de Midori. Un enorme Grimm los había atacado de la nada, y ahora hordas de Grimm los acosaban. Ya había eliminado a docenas de Beowulfes y Ursa, pero pasó corriendo junto a más cadáveres de los que podía contar. Maldición. Debería haber llegado antes, pensó Crow, maldiciéndose por todos los muertos que se cruzó. ¿Cuántos se habrían salvado si hubiera sido unos minutos más rápido? Al mismo tiempo, Crow sabía que tomar ese camino era una receta para el desastre, así que se obligó a no pensar en ello mientras pasaba corriendo junto a un grupo de árboles. Allí se detuvo al ver a un par de Beowulf corriendo hacia una madre, un padre y un niño. Sin siquiera pensarlo, Crow se impulsó hacia adelante con Arvinger ya blandiendo la espada, clavándosela en el cuello de un Grimm con la fuerza suficiente para cercenarlo por completo. Continuando con su impulso, Crow giró y apuñaló al Beowulf restante en el ojo y por el otro extremo antes de que tuviera tiempo de reaccionar. Se retorció un instante, luego se quedó inmóvil y se desintegró en una nube de humo negro. Crow examinó rápidamente la zona en busca de más Grimm, y al no encontrar ninguno, giró la cabeza hacia la familia atónita y señaló hacia el bosque del que acababa de salir. Por ahí está despejado, adelante. Ladró Crow. La familia se estremeció, se recompuso y asintió antes de huir a toda velocidad. El cazador no los miró 2 veces, sino que siguió corriendo hacia donde sabía que estaban los Grimm. Era fácil, pues solo tenía que seguir los gritos. Crow se topó entonces con un Beowulf devorando el cadáver de una pobre mujer. Su cuerpo estaba tan destrozado que no pudo distinguir ningún detalle sobre su posible aspecto. Apretando los dientes, Crow convirtió a Arvinger en una escopeta de una mano y disparó un proyectil al cráneo del Grimm, haciéndolo estallar como un globo justo cuando se giraba para encararlo. El cuerpo cayó y se desintegró al pasar corriendo, y Crow continuó corriendo hacia la carnicería que se avecinaba. A medida que se acercaba más y más a la aldea, Crow podía ver los fuegos anaranjados iluminar el cielo nocturno y gruesas columnas de humo negro elevarse en el aire como árboles. La ceniza caía como copos de nieve, y Crow frunció el ceño cuando finalmente llegó a los restos rotos de la única y poderosa muralla que rodeaba la aldea. Estaba completamente rota en varios lugares, formando enormes brechas que fácilmente permitieron que Grimm entrara como agua a través de un colador. Había tantos cadáveres alineados en las calles que no se atrevió a intentar contarlos, y charcos de sangre manchaban todo lo que podía ver. El olor era lo peor, un hedor abrumador que envenenaba todo lo que tocaba. Incluso si pudieran expulsar a los Grimm de esta área, Crow dudaba que alguien intentara regresar. El hedor a muerte era uno que era notoriamente difícil de eliminar. Un leve crujido de ladrillo llamó la atención de Crow.
Inclinó la cabeza, intentando encontrar el origen. Todo quedó en silencio, y Crow apretó con más fuerza el mango de Harbinger. Pasaron unos instantes, pero Crow no se permitió pensar ni por un segundo que solo estaba oyendo cosas. Entonces sintió que sus sentidos le gritaban, y Crow giró y blandió a Harbinger justo cuando un Beowulf saltaba hacia él desde lo alto de una casa en ruinas cercana. La hoja le atravesó el costado y partió a la bestia en dos, haciendo que ambas mitades cayeran inofensivas a su lado. Mientras el Grim se desintegraba, un coro de gruñidos y ladridos resonó a su alrededor, y Crow se preparó mientras transformaba a Harbinger en una guadaña curva. De acuerdo, dijo Crow en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular, al ver numerosos pares de ojos rojo sangre observándolo desde la oscuridad. ¿Quién es el primero? Todos los Grim a su alrededor respondieron a la vez, cargando hacia adelante, con sus garras destrozando el camino de ladrillos y sus mandíbulas gruñendo. A medida que se acercaban, Crow desapareció en un borrón mientras blandía su guadaña hacia el Grim más cercano. La hoja curva cortó la carne de los Grim, abriendo heridas profundas que abatieron fácilmente a los especímenes más jóvenes. El Grim mayor, más experimentado y poderoso, apenas tropezó, pero Crow saltó y corrió sobre uno mientras arrastraba la punta del heraldo por su espalda para rematarlo. En cuanto Crow aterrizó, un mar de blanco y negro lo acosó por todos lados. No le importó estar rodeado. No le daba al Grim ninguna ventaja real, solo más blancos contra los que descargar su ira. Un Grim, una ursa con aspecto de oso, intentó abatirlo por la espalda. Crow ni siquiera lo miró mientras giraba verticalmente a Harbinger tras él. La hoja se clavó en la parte inferior de la cabeza y el impulso arrojó a la criatura, que aún se retorcía, hacia adelante y hacia abajo, como un martillo con púas. Varios Grim fueron aplastados, pero muchos más simplemente atropellaron el cadáver desintegrado como si nada. Mientras descuartizaba un pequeño enjambre de creepers mientras corría a esconderse, Crow oyó un chillido cuando un Nevermore voló sobre él. El enorme y monstruoso pájaro batió sus alas, lanzando una lluvia de plumas afiladas como cuchillas hacia él, que tuvo que esquivar de un lado a otro. Se plantaron profundamente en la tierra, uno de ellos lo hizo justo delante de él. Sin dudarlo, Crow saltó sobre la pluma con la fuerza suficiente para doblarla hacia atrás mientras él nunca más se alejaba volando. Entonces, la tensión se liberó y los veteranos cazadores se lanzaron como una catapulta, lanzando a Crow hacia nunca más a gran velocidad. Apenas tuvo tiempo de comprender la táctica de Crow cuando le atravesó el cuello con Harbinger, cortándolo y lanzando al monstruo hacia el suelo. Aplastó a decenas de Grim que se encontraban debajo, y mientras Crow descendía, disparó la escopeta de Harbinger contra la horda para reducir aún más sus filas. Al aterrizar, todo se volvió borroso mientras Crow blandía, apuñalaba, puñetazos y patadas contra el resto de los Grim. Un Beowulf se abalanzaba sobre él, pero Crow se agachaba y le disparaba en la cabeza expuesta. Un Boarbatusk giraba por el suelo mientras excavaba una profunda trinchera, pero él simplemente esquivó a la criatura y la enganchó en el aire con su guadaña. Mientras se agitaba impotente, Crow le clavó la guadaña en el vientre y la mató, apartando de un revés a otro Beowulf que intentaba atraparlo sin su arma preparada. Mientras el Boarbatusk se desintegraba, Crow blandió su guadaña con un fuerte golpe que se clavó en el cerebro del Beowulf, seguido de un salto en el aire, una voltereta vertical y continuando su ataque para matar a otra ursa que venía hacia él por detrás. El combate continuó hasta convertirse en una simple rutina. Crow lo prefería así. Cuando las cosas se ponían emocionantes era cuando solían salir terriblemente mal, y no es que no lo hubieran hecho ya. La aldea en ruinas a su alrededor era prueba suficiente de ello, lo que le impedía consolarse con su inminente victoria. Solo quedaban unos pocos Grim, que para entonces lo observaban con cautela. Crow notó que debatían si continuar el ataque o huir para intentarlo otro día. No podía permitir que eso sucediera. Un Grim superviviente era un Grim más inteligente, uno que fácilmente podría matar a alguien más en el futuro. Si quería evitar que otra aldea como Midori corriera la misma suerte, tenía que matarlos a todos allí mismo. Cueste lo que cueste. Uno de los Grim supervivientes decidió intentar intensificar el ataque, preparándose para cargar de nuevo, pero Crow inmediatamente le llenó la cabeza de proyectiles infundidos con polvo ardiente que le prendieron fuego. Otro quedó congelado al ser atacado con proyectiles de hielo, y otro fue consumido por la electricidad. Los dos últimos Grim decidieron entonces que intentar atacar era una tontería y huyeron. Crow se abalanzó sobre uno al instante, saltando hacia adelante y blandiendo a Harbinger contra su costado para partirlo en dos.
El otro, un Beowulf alfa, estaba demasiado lejos para que el arma de Crow lo alcanzara, y lo enfocó justo cuando pasaba bajo un edificio en ruinas. Entonces, con un imperceptible pulso de su aura, una viga rota colocada precipitadamente, que apenas se sostenía, se desprendió repentinamente, cayendo sobre el Beowulf y rompiéndole la espalda bajo su enorme peso. El resto del edificio, ahora sin un soporte crítico, también se derrumbó sobre el Grim, y Crow, aturdido, observó cómo volutas de humo negro ascendían. Tras echar un último vistazo a la aldea, Crow suspiró y se sentó. El cansancio comenzaba a apoderarse de él, así que colocó a Arbinger en el suelo junto a él y miró al horizonte justo cuando el sol empezaba a salir. Sandus, Reino de Vale, Isla Patch, 15 de noviembre de 1969 agua 23, 50 horas con pies pesados. Crow caminaba lentamente por el sendero de tierra. No era que estuviera cansado, ni mucho menos. Más bien, Crow se recuperaba de una resaca terrible. Una sensación de vergüenza lo invadía, y por mucho que lo intentara, le costaba ignorarla. Sabía que a su familia no le gustaba su vicio, sobre todo a la pequeña Ruby, pero después de todo lo que había visto y hecho, a veces le costaba dejar la botella. Al menos no dejaba que afectara ni a su trabajo ni a su familia, así que eso le favorecía. En lo alto, la luz de la luna destrozada y el infinito mar de estrellas iluminaban su camino, y solo lo acompañaban los sonidos de las aves e insectos nocturnos. No veía ningún Grim, lo cual era bueno. Tanto él como Tai siempre se aseguraban de que cualquier Grim que apareciera en la isla fuera eliminado rápidamente. Patch era el hogar de muchas familias, incluyendo la suya, así que estaban más que felices de hacerlo. Ninguno de los residentes sabía exactamente de dónde venían los Grim en Patch, e incluso Crow no estaba del todo seguro. Solo sabía que ella era la responsable, de alguna manera. Una vez más, Crow sintió que sus pensamientos se dirigían hacia el antiguo enemigo de Remnant, pero antes de que pudiera volver a caer en esa madriguera, vislumbró la cabaña de troncos que llamaba hogar. Sus preocupaciones comenzaron a disiparse y suspiró aliviado mientras subía al porche. En realidad, no era su casa, sino la de su mejor amigo, Tai Yan Xiaolong, y sus dos hijas, Yan Xiaolong y Ruby Rose. Crow no tenía casa propia. Su trabajo como cazador lo llevaba por todo el mundo, y le resultaba poco práctico tener un hogar permanente que tuviera que cuidar, mantener, etc. Tai estaba más que dispuesto a que se quedara con ellos mientras estuviera en Patch, y Crow aceptó con gusto la oferta, aunque solo fuera para poder estar con sus dos sobrinas. Las adoraba por encima de todo, y se armaría un gran lío si algo les sucediera. Justo cuando Crow alargaba la mano hacia la manija de la puerta, oyó una tenue conversación proveniente del techo de la cabaña. Reconoció al instante sus voces jóvenes y femeninas, y sonrió suavemente para sí mismo antes de alejarse y escabullirse hacia la parte trasera de la casa. Al principio no entendía lo que decían Ruby y Yan, pero al acercarse, puso los ojos en blanco ante la conversación que mantenían. ¿Te refieres a un extraterrestre? Oyó que preguntaba Yan. Ruby debió haber hecho algo, pues Yan continuó. ¿Es por la película del extraterrestre y la moto que acabamos de ver? Sí, lo sé, pero aún así, se quejó Ruby, y Yan rió poco después. Crow ató cabos de inmediato y volvió a sonreír. A pesar de tener solo 5 años, Ruby Rose ya demostraba tener una imaginación desbordante. Sobre todo, se centraba en caballeros, cuentos de hadas y otras historias heroicas. Le encantaban esas cosas. Por su parte, Yan seguía el juego, pero Crow notaba que ella también estaba interesada en ellas. Ambas tenían un corazón ardiente, y cada vez era más evidente cuál sería su futuro profesional. Aunque una parte de Crow deseaba que se mantuvieran lo más alejadas posible de la vida de cazadora, sabía que eso no iba a suceder. Y, como había visto recientemente, la falta de entrenamiento no garantizaba una vida segura en este mundo caótico. Así que, en cambio, las apoyaría en cada paso del camino. Claro que no se lo pondría fácil. Ser cazadora era un trabajo duro, y tanto él como Tai tenían la intención de dejarlo muy claro. Mientras Crow se apoyaba contra el exterior de la casa debajo de Ruby y Yan, sus dos sobrinas continuaron su conversación. Rió Yan. Para ser sincera, Ruby, creo que no le había dado mucha importancia. Me imagino que hay algo ahí fuera. El tío Crow dice que el espacio es enorme. ¿Crees que algún día los conoceremos? Preguntó Ruby con inocencia, y Crow negó con la cabeza. Sí, creo que sí, respondió Yan con firmeza tras un momento de pausa. ¿En serio? Sin duda. Y sé que, sean quienes sean, seremos amigos. Estoy seguro.
Tanto Jan como Crow se rieron, el rubio mucho más ruidosamente mientras que el de Crow era más moderado. Ruby, si alguien puede hacerse amiga de un extraterrestre, estoy segura de que eres tú. Y si no, tu hermana mayor estará ahí para darles una paliza. ¿Sí? Crow puso los ojos en blanco, se cruzó de brazos y empezó a contar mentalmente. Justo cuando su cronómetro llegó a 0, Ruby gritó indignada. Oye. ¿Qué? ¿Estás diciendo que no puedo defenderme? No. No, no lo soy. Respondió Jan, ofendido por la acusación. Tú también. Que seas mayor que yo no significa que esté indefenso, ¿sabes? Quizás sea yo quien les dé una paliza. Quizás en tus sueños, replicó Jan con altivez. Ruby gruñó, pero antes de que pudiera decir nada más, Crow decidió que era el momento de intervenir. Oigan, ¿qué hacen ahí arriba, niñas? ¿No es ya más tarde de dormir? Preguntó Crow. Al instante, las dos chicas guardaron silencio mientras él se apartaba de ellas. Sus expresiones estaban paralizadas por la sorpresa, pero mientras la de Jan se transformaba lentamente en una de nerviosismo, los ojos de Ruby se abrieron de par en par y brillaron de alegría al tiempo que una amplia sonrisa, que dejaba ver los dientes, se dibujaba en su rostro. «Tío Crow», gritó Ruby, y para sorpresa de Crow, saltó del tejado hacia él. Crow la atrapó fácilmente, y Ruby lo abrazó mientras acercaba su rostro al suyo. «Me extrañaste. Me extrañaste». Crow tarareó para sí mismo por un momento, mirando al cielo como si estuviera sumido en sus pensamientos, antes de volver a mirar a Ruby con una pequeña sonrisa. «No», dijo, haciendo sonar la P. Ruby hizo un puchero por un momento antes de que Crow riera y le revolviera el pelo. De inmediato, Ruby se soltó y plantó los pies en el suelo, agitando las manos por encima de la cabeza para que Crow se detuviera. Él se rió de sus travesuras, luego se puso las manos en las caderas y miró a Ruby y a Jan, que ahora bajaba para unirse a ellos. «Bueno», comenzó Crow, con un tono de decepción en la voz, «ustedes dos no respondieron a mi pregunta. ¿Hay alguna razón por la que aún no se han acostado?» Murmuraron ambas chicas, claramente sin ganas de responder. Crow puso los ojos en blanco y les indicó que lo siguieran. Lo hicieron en silencio, arrastrando los pies como si estuvieran en apuros. Justo cuando llegaron a la puerta trasera, Crow se dio la vuelta y se llevó un dedo a la boca. «Cállate», susurró. «Que tu papá no sepa que ya se levantaron. Será nuestro secretito, ¿vale?» Ruby y Jan miraron a Crow con sorpresa y asombro, antes de sonreír y asentir frenéticamente. Crow les devolvió el saludo, luego abrió la puerta lentamente y les permitió entrar. El trío caminó de puntillas por el suelo de madera y subió las escaleras, y pronto se encontraron en la habitación compartida de Ruby y Jan. Ambas chicas prácticamente saltaron a sus camas mientras Crow se apoyaba en el marco de la puerta, observándolas mientras se arropaban y giraban sus cabecitas para mirarlo. ¿Listos, Skirters?, preguntó. Jan asintió, pero antes de que Crow pudiera siquiera pensar en irse, Ruby negó con la cabeza. «Espera», dijo, y luego inclinó ligeramente la cabeza hacia abajo mientras le dedicaba a Crow su infame mirada de cachorrito. «¿Puedes contarnos una historia?» No sé. «Es bastante tarde», dijo Crow, llevándose la mano a la barbilla. Ruby claramente no apreció la respuesta, frunciendo el ceño y agitando los brazos con petulancia. «Cuéntanos una historia», exigió, mirándolo con la mejor mirada que pudo. Jan jadeó dramáticamente, mientras que Crow simplemente rió y cerró la puerta. Está bien, está bien. Pero, respondió Crow, levantando un dedo, solo si me lo pides. ¿Nos cuentas una historia, por favor?, preguntó Ruby alegremente, acomodándose en su cama para ofrecerle a Crow un lugar donde sentarse. Él se sentó con un suave gruñido y le indicó a Jan que se acercara. Ella lo hizo con entusiasmo, y enseguida se arropó bajo las sábanas junto a su hermana. «Ahora, ¿qué historia les gustaría escuchar?», preguntó Crow. «La chica de la torre», sugirió Jan de inmediato, pero Ruby respondió con una frambuesa. «Ni hablar, esa ya la hemos escuchado». «¿Qué tal?», tarareó Ruby, dándose un golpecito en la barbilla antes de jadear de alegría, «la historia de las estaciones». «Ah, entonces podemos escuchar otra historia que te guste, pero no la mía», preguntó Jan con una mirada tenue. Ruby hizo un puchero, pero Crow simplemente rió. Está bien, está bien. Tranquilos». Las jóvenes obedecieron, y Crow asintió para sí mismo mientras buscaba en su mente una historia que les interesara. Al poco rato, se decidió por una, y sus sobrinas, al reconocer su expresión, también sonrieron. «Bueno, esta historia me la contaron de niño.
Hace mucho tiempo, antes de la fundación de los reinos, los Grimm gobernaban el mundo con uñas y dientes. La humanidad era su presa, y nada de lo que pudiéramos hacer los disuadía. Nuestras lanzas se rompían contra sus pieles, nuestros escudos se astillaban con sus golpes, y lo mejor que podíamos hacer para evitarlos era correr y escondernos. Era una época oscura para todos, una era envuelta en el miedo y la oscuridad. El mundo había sido así durante tanto tiempo que nadie sabía nada diferente, así que nadie intentó cambiarlo. Hasta que un día, un hombre se hartó. No era nadie especial. Solo un granjero que vivía de la tierra, pero podía ver la devastación que los Grimm habían causado a quienes los rodeaban. Juró encontrar la manera de detenerlos, de ayudar a proteger a la gente de los Grimm para que ya no vivieran con miedo. Así que recorrió la tierra, buscando en cada rincón cualquier ventaja que pudiera compartir. Durante muchos años, buscó en vano, y muchas veces estuvo a punto de darse por vencido. Pero siguió adelante, sabiendo que si lo conseguía, la humanidad florecería. Tras años de búsqueda, el hombre finalmente encontró el rastro de algo que podría ayudarlo a alcanzar el sueño de su vida. Un gran árbol antiguo que, según se decía, otorgaba a quienes comían su fruto un poder maravilloso. Para entonces, ya era un anciano, con el cuerpo debilitándose, pero a pesar de ello, perseveró. Escaló las cimas más altas y se adentró en las cuevas más profundas, enfrentándose a peligros incalculables e inauditos que habrían abatido a cualquier persona inferior. Aún así, perseveró, y finalmente encontró lo que había estado buscando. Después de tantos años, el hombre encontró el árbol. Era del tamaño de una montaña, sus ramas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y en la cima de su rama más alta, que tocaba el cielo mismo, había una solitaria manzana plateada. Una sola mirada a la fruta le indicó que esto era lo que había estado buscando. Si tan solo pudiera alcanzarla, un solo bocado le daría todas las respuestas. Y así, a pesar de su avanzada edad, comenzó a trepar. Le tomó muchos días y noches, deteniéndose solo para descansar en las ramas grandes por breves momentos, y finalmente logró alcanzar la manzana. El hombre la tomó con cuidado, admirándola, y luego le dio un mordisco. Al principio, no pasó nada, y temía que su búsqueda fuera en vano. Pero entonces sintió un gran poder correr por sus venas. Una fuerza que nunca antes había conocido lo llenó, y una gran luz brilló en su cuerpo como si fuera el mismísimo sol. Cuando la luz se apagó, el anciano se sintió más fuerte y rápido que nunca, incluso en la plenitud de su vida. Al principio, creyó que la manzana le daba su poder, pero pronto se dio cuenta de la verdad. La manzana no era la fuente de poder en sí misma. Simplemente desbloqueó lo que ya tenía, pues desbloqueó el poder de su alma y lo sacó a la superficie. Envalentonado por esta revelación, el hombre tomó la manzana del árbol y la llevó consigo por toda la tierra. La compartió con todos, ricos y pobres, jóvenes y viejos, humanos y faunos. Todos disfrutaron de su sabor. La fruta, milagrosamente, nunca menguó a pesar de que cada vez más personas compartían su abundancia. Solo cuando todos sintieron el poder de sus almas, el hombre cesó, rebosante de alegría por haber cumplido su misión. Juntos, aprendieron a moldear sus almas, y muchos aprendieron a transmitir la habilidad a otros sin usar la manzana. Se aprendieron y enseñaron nuevas habilidades, e incluso los secretos del polvo elemental se revelaron para todos. Compartir. Fue entonces cuando el hombre devolvió la manzana al árbol, se descansó en su tronco y falleció en paz. Así nació Aura, y todos debemos recordar el sacrificio de este hombre. Porque sin él y su fe en la capacidad de la humanidad para protegerse a sí misma y a sus seres queridos, todo lo que conocemos no existiría. Crow terminó su relato, susurrando suavemente mientras acariciaba suavemente las cabezas de sus sobrinas. Ellas lo miraban con aire desanimado y una sonrisa en el rostro, y pronto sus expresiones se suavizaron al quedarse profundamente dormidas. Sandus, Reino de Vale, Academia Beacon 16 de noviembre de 1969 a 9:15 horas Ozpin suspiró mientras dejaba su taza vacía sobre la mesa. El informe posterior a la acción de Crow yacía sobre la mesa, frente a él, detallando el intento del veterano cazador por salvar la aldea Midori. De los casi 600 aldeanos, menos de 100 lograron ponerse a salvo en la cercana Kuroyuri. El ataque había surgido de la nada, anunciado por la llegada de un solo Grimm. Crow solo logró vislumbrar a la criatura, y su descripción le indicó al reservado director que este Grimm en particular debía tener al menos décadas de antigüedad. Crow había visto docenas de armas, incluyendo espadas, lanzas y flechas, que sobresalían de su espalda, signos de batallas que había ganado hacía mucho tiempo.
Más revelador aún, una vez que vio a Crow, no se movió para atacar de inmediato. En cambio, envió hordas de Grimm para probar la fuerza de Crow, y al encontrar al cazador sin obstáculos, el Grimm prefirió no arriesgarse. Te lo digo, Oz. Esa cosa guió a los Grimm hasta Midori. Tenemos que cazarla antes de que ataque a Kuroyuri o a cualquiera de las aldeas de los alrededores, insistió Crow. Ozpin lo pensó un momento y asintió. Estoy de acuerdo. Es una amenaza demasiado grande como para ignorarla. ¿Alguna idea de a dónde fue? Ni uno solo, admitió Crow con un bufido, sentándose y cruzándose de brazos. No pensarías que un Grimm tan grande se movería tan rápido, pero lo hizo. Para cuando finalmente lo perseguí, ya se había ido. ¿No podrías haber seguido las huellas? Si no tuviera que preocuparme por los aldeanos, claro. Pero no iba a hacerlo. Además, a mi regreso azotó una tormenta. Cualquier rastro que pudiera haber dejado desapareció hace tiempo. Tomaste la decisión correcta, declaró Ozpin de inmediato, orgulloso de la decisión de su agente. Si bien matar a Grimm era tarea de un cazador, proteger a la humanidad era mucho más importante. Contactaré con Leonardo y le pediré que envíe cazadores a la zona para rastrearlo. Con suerte, podremos encontrar su guarida antes de que pueda hacer daño a alguien más. ¿Quieres que vaya contigo?, preguntó Crow, casi expectante. Pero Ozpin, en cambio, sonrió y negó con la cabeza. No, no hace falta, insistió Ozpin. Crow intentó objetar, pero Ozpin levantó la mano con calma y silenció al cazador. Crow, Mistral tiene cazadores y cazadoras de sobra para un solo Grimm. Además, ¿cuánto tiempo hace que no pasas tiempo con tu familia? Crow pensó un momento y luego suspiró. ¿Antes de anoche? Al menos 3 meses. Ya perdí la cuenta, ¿sabes? Volvió a suspirar, y luego frunció el ceño ligeramente. De inmediato, Ozpin supo qué había pasado por la mente de su agente, y una punzada de tristeza y decepción le atravesó el corazón. ¿Cómo está Taiyang?, preguntó Ozpin. Hacía tiempo que no veía a su antiguo alumno, y después de todo lo que le había pasado, era difícil no preocuparse. Había perdido tanto en tan poco tiempo. Mejorando, admitió Crow. No tuve mucha oportunidad de hablar con él esta mañana antes de volar para acá, pero en general por fin está empezando a recuperarse. Ruby y Jan son de gran ayuda en ese aspecto. Por cierto, ¿cómo están tus sobrinas? Lo de siempre. Hiperactivas, demasiado listas para su propio bien, y con ganas de seguir los pasos de su familia. Crow sonrió con nostalgia y negó con la cabeza. Dios, adoro a esas chicas, incluso cuando hacen alguna estupidez. Rezo para que no se repita el accidente de Jan, dijo Ozpin, algo preocupado, pero Crow rápidamente negó con la cabeza para calmar los temores de Ozpin. No, no. Nada de eso, gracias a Dios. Simplemente se quedaron despiertos hasta muy tarde cuando llegué. Alguna película que vieron los hizo hablar de extraterrestres o algo así. A su pesar, Ozpin no pudo evitar reír. Vaya, qué imaginación tan desbordante. Sí, son algo, sí. Ruby está convencida de que se hará amiga de ellos, y no me atreví a decirle lo contrario. Además, la expresión de Crow se endureció, volviéndose más seria al cambiar de tema. Aquí abajo tenemos nuestros propios problemas. Así lo haremos, asintió Ozpin justo cuando su subdirectora entró en la habitación. Crow, profesor Ozpin, anunció Glinda Godwitz mientras cruzaba la sala a grandes zancadas, sentándose junto a Crow y dejando su varita sobre su regazo. Saludó con la cabeza a Ozpin y se giró para mirar a su compatriota. Espero que su misión haya ido bien. No diría eso, admitió Crow encogiéndose de hombros. Para cuando llegué, la aldea ya estaba siendo atacada. Todo se fue al traste. No es un panorama muy bonito. Glinda frunció el ceño. Quería expresar sus condolencias, pero las miradas en los rostros de ambos hombres le indicaron que no era necesario. Así que, en lugar de eso, se alisó la falda morada y se irguió para mirar directamente a la mirada serena de Ozpin. Tras unos instantes, Ozpin asintió hacia ambos y apoyó la mano en una pequeña sección de su escritorio. Inmediatamente, las luces se atenuaron y las ventanas de cristal se oscurecieron, permitiendo que se formara una proyección holográfica en el centro de la habitación. Mostraba un globo celeste de Remnant, con cada reino claramente marcado junto a las principales ciudades del mundo. Vale, Atlas, Mangle, Shade, Argus, e incluso el floreciente asentamiento de Kuokwana en la isla de Menagerie.
La actividad de los Grimm en los territorios protegidos es mínima, sin incursiones importantes que se puedan mencionar, comenzó Glinda, moviendo la mano alrededor del globo holográfico para resaltar las masas de tierra azul oscuro colonizadas directamente por la humanidad. Estas áreas eran las más seguras del planeta, cada una albergando ciudades y tierras de cultivo de gran tamaño y fuertemente defendidas. La mayor parte de la población vivía en estas áreas, por lo que su seguridad era de suma importancia. Desafortunadamente, las afueras no tienen tanta suerte, como lo atestiguan los informes de Crow. Los ataques de Grimm van camino de ser un 2% más altos en esta época del año que el año pasado, continuó Glinda, ahora resaltando las áreas marcadas en amarillo. A diferencia del azul, estos territorios eran mucho más grandes y cubrían la mayor parte de la brecha entre las ciudades mejor defendidas y asentadas de los continentes. Estas tierras estaban escasamente pobladas, principalmente con pequeñas aldeas y ciudades florecientes que aspiraban a convertirse en el próximo Argeus. La mayoría no lo logró, pero para muchos el riesgo valió la pena. La promesa de una vida libre y abierta era atractiva para muchos. Si decidían correr ese riesgo, ¿quién era Ozpin para juzgarlos? ¿Hay alguna razón para eso?, preguntó Ozpin. En realidad, un par de cosas diferentes. La más importante: muchas de las comunidades periféricas eran mineros locales de polvo. Todo iba bien, pero luego llegó el SDC y lo sacó del negocio. Todos los trabajos que ofrecen después son pésimos, tanto en salario como en seguridad. Eso suele irritar un poco a la gente. Crow frunció el ceño, y ni Ozpin ni Glinda podían culparlo. Durante los últimos años, la otrora ilustre compañía de polvo Stschne había experimentado un cambio radical de cultura bajo la dirección de su nuevo director ejecutivo, Jax Stschne. Mientras que bajo su fundador, Nicholas Stschne, la SDC se centraba en la sostenibilidad, un crecimiento lento y constante que beneficiara a comunidades enteras y fomentara la buena voluntad popular. La SDC bajo el mando de Jax había adoptado una postura altamente expansionista, por no decir depredadora. Jax veía a todos los que trabajaban en el comercio del polvo como competidores que debían ser destruidos, sin importar su tamaño, y estaba empleando todos los recursos legales posibles para lograrlo. La SDC iba camino de convertirse en un monopolio, pero por mucho que Ozpin quisiera hacer algo al respecto, no podía. El comercio del polvo era demasiado importante para la economía y la defensa de Remnant, y una ventaja de la expansión de la SDC, al menos a ojos de los reinos, era la mayor eficiencia y la reducción del coste de adquisición. Detener a Jax significaría interrumpir esa línea vital, y eso era algo que Ozpin no podía hacer. Ozpin añadió esto a su creciente lista de fracasos y luego siguió adelante. Glinda entendió su señal tácita y movió la mano alrededor del globo para señalar los territorios marcados en rojo. Con la excepción de la mayor parte del continente noroccidental, las tierras Grimm marcadas con rojo eran escasas. Pero, al mismo tiempo, eran famosas en todo el planeta por su inhóspita naturaleza. Estaban gobernadas únicamente por los Grimm más antiguos y poderosos. Cualquiera que se aventurara en ellas lo hacía con gran riesgo, y la mayoría no regresaba. Y lo que es más importante, fue a través de estas tierras Grimm que ella llevó a cabo sus retorcidos planes, abriéndose paso a través de un santuario que nadie se atrevía a atacar. Crow, ¿encontraste alguna evidencia de las actividades de Salem?, preguntó Ozpin en voz baja, mirando a su agente de reojo. Tras un momento, Crow negó con la cabeza. No, salvo algunas de sus creaciones. Crow se estremeció. Te lo digo, Oz. Está planeando algo. No sé qué, ni dónde, ni siquiera cuándo, pero por lo que me has contado, Salem ha estado terriblemente tranquilo. Temía ser el único que se había dado cuenta, respondió Ozpin, juntó las manos y apoyó los codos en la mesa. Pensó un momento, luego suspiró y cerró los ojos. Supongo que no pudiste encontrar rastro ni a ninguno de sus agentes. No, lo siento. Está bien. Desafortunadamente, eso nos deja en un callejón sin salida. Sabemos que está planeando algo, pero sin saber qué ni dónde, es imposible reaccionar en consecuencia. Estaríamos en una búsqueda inútil que no lleva a ninguna parte, que es justo lo que ella quiere. ¿Qué sugieres que hagamos?, preguntó Glinda. Sigue con normalidad, me temo. No hay mucho más que podamos hacer por ahora. Mejor no seguirle el juego. Glinda y Crow pensaron un momento y asintieron. Ozpin también asintió y se recostó en su silla para estudiar más el globo. Más allá de posibles subterfugios, existen otras posibles causas de preocupación.
El colmillo blanco de Gira Belladonna, a pesar de predicar la no violencia en nombre de la igualdad Faunus, ha mostrado que algunos miembros de sus filas están más dispuestos a emplear la violencia para lograr sus objetivos. Hace unos días, un convoy de colmillo blanco con Gira a la cabeza fue atacado por un pequeño grupo de extremistas antifaunus, varios de los cuales resultaron muertos. Este es el segundo incidente en los últimos 6 meses. Sumado al discurso cada vez más público entre Gira y su lugarteniente principal, Siena Khan, me preocupa que no pueda contener a los radicales para siempre. Ozpin suspiró. No puedo culparlos, pero la violencia, incluso por una causa justa, nunca es la solución. Me temo que Siena no se da cuenta de que, al ceder a nuestros instintos más bajos, abrimos la puerta a algo mucho peor. ¿Han intentado los consejos contactar con Gira? El último incidente se está utilizando como excusa para no hacerlo. Crow rió entre dientes. Por supuesto, ¿por qué no me sorprende? En efecto, dijo Ozpin, suspiró y negó con la cabeza. Hablaré de nuevo con el Consejo del Valle para asegurarme de que se acallen las reacciones. Además del SDC y el colmillo blanco, ¿hay otros motivos de preocupación? ¿Para Remnant en su conjunto? No, reveló Glinda con un ligero alivio en la voz. Mientras no haya una sacudida importante en el sistema, no deberíamos tener problemas. Ozpin sonrió y asintió, juntando sus manos una vez más antes de apoyarlas sobre la mesa. Me alegra oír eso. Solitas, Reino de Atlas, Observatorio Weltraun 28 de noviembre de 1969 a 9 horas. El general James Ironwood observó cómo su bullet personal sobrevolaba la tundra de Solitas. El hielo y la nieve lo cubrían todo hasta donde alcanzaba la vista, y en el horizonte, podía distinguir el tenue borde de una cordillera. De vez en cuando, Ironwood veía un pingüino o un oso polar deambulando, y mechones de nieve ondeaban con el viento. Por lo demás, no veía nada más que nieve. Hermoso, murmuró Ironwood en voz baja, apoyando su brazo cibernético contra la ventana de cristal para ver mejor. Mientras otros solo veían un páramo frío y desolado, él veía la verdad. Solitas, y el reino de Atlas, era hermoso. Allí veía los mayores ejemplos de humanidad, donde la gente se unía para desafiar los elementos y forjar un futuro brillante. Atlas, al igual que su ciudad homónima, se había alzado sobre el terreno accidentado para convertirse en el reino más grande del planeta, y se sentía honrado de haber sido su general. Era un honor que le otorgaban por toda una vida de servicio militar, y esperaba estar a la altura de su posición. Hoy, sin embargo, no era día de reflexiones. Era, en cambio, un día para que la curiosidad se apoderara de él. El viejo amigo y colega de Ironwood, el Dr. Pietro Polendina, llevaba años rogándole que financiara su proyecto paralelo. El observatorio Weltraun, el más grande y avanzado de su tipo en el mundo, con sensores e instrumentos lo suficientemente sensibles como para detectar objetos en el otro extremo del sistema solar. Todo diseñado y construido por Pietro y su equipo, por supuesto. Había sido una tarea monumental construirla, y más aún convencer al Consejo de que la aceptara. Ironwood comprendía la preocupación del Consejo. Construir un observatorio quitaba tiempo y recursos a otros proyectos vitales, como el mantenimiento del CCT, el entrenamiento de cazadores y cazadoras o el desarrollo militar de Atlas. Todos proyectos importantes, pero Pietro había convencido al general. O, mejor dicho, de que estaba desmoronado, podría decir. Aún así, al ver el observatorio, Ironwood se permitió esbozar una leve sonrisa. Enclavado en la cima de una montaña, lejos de las luces de la ciudad, se alzaba el observatorio Weltraun. Era una gran estructura blanca y abovedada de metal que brillaba al sol. El hielo colgaba de sus cornisas, y las banderas que mostraban el símbolo de Atlas, una lanza envuelta en un círculo mecánico, ondeaban de un lado a otro. Mientras su bullet se dirigía a la plataforma de aterrizaje, el aire impetuoso hacía que las banderas ondearan con más fuerza. Ironwood divisó a un hombre de piel oscura, cabello castaño y chaqueta verde oscuro, de pie al fondo, junto a un escuadrón de soldados. Se cubría el rostro del viento gélido y cortante con la manga, pero a pesar de la incomodidad, Ironwood pudo ver la sonrisa en el rostro de Pietro. Finalmente, con un fuerte golpe, el bullet aterrizó en la plataforma. Las puertas se abrieron y los escoltas de Ironwood salieron de un salto mientras él caminaba tranquilamente hacia la plataforma, con las manos cruzadas a la espalda. «General Ironwood», gritó Pietro mientras caminaba hacia el general con una gran sonrisa. Ironwood miró al científico estoicamente al principio, pero luego se relajó y sonrió al acercarse Pietro. «Pietro, ya te lo dije. Por favor, llámame James».
Somos amigos, ¿recuerdas? Insistió Ironwood, y Pietro se rió. Sí, sí. Claro, James, dijo Pietro riendo, poniéndose las manos en las caderas. Dime, ¿ha pasado algo interesante desde que estoy aquí? Ah, lo de siempre. Política sin sentido, Jax Schne siendo un incordio, declaró Ironwood con un suspiro dramático. A veces echo de menos los días en que era simplemente un oficial. Cuando ascendí, no pensé que la política sería peor que lidiar con los Grimm. Pietro rió entre dientes y negó con la cabeza. Apuesto a que sí. Bueno, hizo una pausa para frotarse las manos. Su aliento se convirtió en niebla en el aire ártico. Entremos para que pueda mostrarte lo que hemos construido aquí. Me encantaría, dijo Ironwood. Por mucho que amara su patria, incluso él solo podía pasar un tiempo en el frío antes de que se volviera insoportable. Pronto entraron, y los soldados lo saludaron al entrar en el observatorio. De inmediato, la ráfaga de aire cálido llenó de alivio el cuerpo de Ironwood, y los dos hombres se quitaron sus gruesos abrigos y los colgaron en percheros antes de continuar. Ahora, James, comenzó Pietro mientras caminaban por un pasillo lleno de complejos equipos electrónicos y sensores, puedo asegurarte que estas instalaciones son de primera. No escatimamos en gastos para brindarles a los astrónomos y astrofísicos las mejores herramientas que necesitan para hacer descubrimientos que cambiarán el mundo. ¿Cómo qué? Preguntó Ironwood al pasar junto a una gran sala con una pared de cristal. Contenía diversos monitores y equipos, todos operados por técnicos y científicos, y Pietro se detuvo y apoyó la mano con orgullo contra el cristal. Espectrómetros y espectrógrafos de última generación, conjuntos de telescopios de radio, rayos X y microondas. Podemos observar un objeto en infrarrojo, visual, ultravioleta, rayos gamma, todo lo imaginable. Incluso contamos con espectroscopios para estudiar la composición de las estrellas, incluida la nuestra. Ironwood asintió mientras Pietro continuaba explicando. Siendo sincero, la mitad de lo que Pietro decía le resultaba incomprensible. La mente de Ironwood estaba adaptada a la estrategia militar y las tácticas de tropas, no a complejas fórmulas e instrumentos científicos. Por suerte, Pietro era lo suficientemente perspicaz como para pasar por alto los detalles más sutiles. Lo único que Ironwood necesitaba saber era si funcionaba o no, algo que Pietro estaba más que dispuesto a demostrarle mientras continuaban su recorrido hacia la cima del observatorio. Esto, declaró Pietro al entrar en la cúpula, señalando un gran cilindro que sobresalía de una abertura en el techo, es el orgullo y la alegría de nuestro equipo, James. Este es el telescopio Weltraum, un telescopio de 9 metros de apertura que puede girar 360 grados a lo largo de todo el observatorio. Con él, podemos detallar con precisión un objeto en el otro extremo del sistema solar para realizar análisis espectrales y medir su tamaño, peso y masa. Todos los sensores y equipos que te mostré antes se alimentan a él, lo que nos permite medir cualquier cosa que veamos sobre la marcha. James asintió. Parece que todo gira en torno a eso. Así es. Exclamó Pietro, con una gran sonrisa al ver que un hombre alto, delgado y con bigote se acercaba. Ah, General Ironwood, doctora Polendina. Es un placer que nos acompañe en esta mañana, saludó el hombre con tono sarcástico y altivo. Ironwood frunció el ceño ligeramente al ver que ambos se miraban a los ojos, pero Pietro no pareció notarlo al palmear el hombro del hombre más alto con su manaza. James, te presento al Dr. Arthur Batts. Dijo Pietro, esperando que ambos hombres se saludaran cordialmente. Desafortunadamente para el amable doctor, ninguno de los dos se atrevió a saludarlo. Nos conocemos, dijo Ironwood con claridad, y Arthur rió entre dientes. Sí, fue toda una experiencia, diría yo, respondió Arthur, mirando a Ironwood y a Pietro con una mirada que gritaba. Soy mejor que ustedes dos. Ironwood solo lo había visto una vez y ya sabía todo lo que necesitaba saber sobre el Dr. Arthur Batts. Primero, era un científico brillante, superado solo por el propio Pietro. Ambos eran multidisciplinarios en sus campos de estudio, pero mientras Pietro se centraba principalmente en la robótica, Arthur se dedicaba a la programación. Formaban una dupla bastante efectiva, pero Ironwood podía ver la arrogancia y la superioridad en los ojos de Arthur. Francamente, Ironwood pensaba que era un pesado, pero Arthur Batts estaba a cargo de la creación del código de Mandle, además de una larga lista de otros proyectos militares, así que lo toleraba. Eso no significaba que tuviera que gustarle, y a diferencia de los políticos, Ironwood no tenía motivos para fingir lo contrario.
Bueno, doctor, continuó Arthur, volviéndose hacia Pietro con una expresión de desdén en el rostro al observar a su colega, le dejaré que le muestre lo que hemos encontrado hasta ahora. Si me disculpa. Antes de que Pietro pudiera decirle una palabra, Arthur se dio la vuelta y se marchó enfurruñado, con las manos en los bolsillos y la espalda ligeramente encorvada. Ironwood lo vio marcharse con el ceño ligeramente fruncido mientras el doctor se recostaba en su puesto, mirando un monitor. Ironwood suspiró y se volvió hacia Pietro. ¿Cómo logras soportarlo? Es algo que no entiendo, admitió Ironwood y Pietro rió entre dientes. Lo admito, Arthur puede ser un poco difícil a veces. Pero te aseguro que es un hombre brillante. Dale tiempo, sé que con el tiempo se llevarán bien. Lo dudo mucho, murmuró Ironwood, y luego se irguió. A propósito, dijo que ya tenías datos para compartir. Sí, de hecho. Exclamó Pietro mientras guiaba a Ironwood hacia una estación ubicada en el muro exterior. Llevamos menos de una semana activos, y ya hemos obtenido imágenes estelares de nuestro sistema solar. Vengan a ver. Pietro sacó una selección de imágenes y acercó la silla para que Ironwood se sentara. El general lo hizo, concentrando su atención en las diversas lecturas mostradas. Fiel a la palabra de Pietro, la información era bastante extensa. Habían logrado obtener imágenes y datos de todos los planetas del sistema solar, desde los gigantes gaseosos Ullum y Sorolla hasta su primo rocoso más pequeño, Ramsey. La estrella Oum aparecía en algunas, y su análisis espectral detallaba que estaba compuesta principalmente por un 73% de hidrógeno y un 24% de helio, junto con escasas cantidades de oxígeno, carbono, neón y hierro. Esto es increíble, tuvo que admitir Ironwood. Por la lectura superficial que había hecho durante el vuelo, la mayor parte de esta información ya se conocía o al menos se teorizaba. Pero la información proporcionada era mucho más extensa que cualquier otra que hubieran podido recopilar antes, y todo en un mismo lugar y al mismo tiempo. Tengo que admitirlo, Pietro, dijo Ironwood mientras se reclinaba en su silla, cuando me dijiste que querías construir un observatorio, me sorprendí. No pensé que te interesara. Es cierto que la astronomía es más bien una afición mía, admitió Pietro, lo que provocó que Ironwood arqueara ligeramente la ceja con diversión mientras el general observaba el edificio con un gravamen multimillonario en el que Pietro se había sumergido para su afición. Pero sé que otros podrán usar este edificio para ampliar nuestra comprensión, mejorándonos a todos. Y ser un gran símbolo para Atlas, terminó Ironwood, poniéndose de pie, completamente satisfecho. Al final, esa fue la verdadera razón por la que se aprobó el observatorio Weltraum. El Consejo siempre ansiaba cualquier cosa para presumir del reino de Atlas ante el mundo, desde la torre del CCT hasta el Coliseo Amity. Tener el observatorio más avanzado del mundo, uno que se compartiría libremente entre todos los reinos, era lo último. Pietro frunció el ceño levemente, e Ironwood supo por qué. El doctor hubiera preferido que el simple deseo de ciencia fuera la razón de la construcción de Weltraum, pero Ironwood sabía que no siempre podían conseguir lo que querían. Al menos, siendo un simple ejemplo de superioridad y generosidad atlesianas, los deseos de Pietro se harían realidad. Bueno, Pietro, dijo Ironwood, volviéndose hacia su amigo. ¿Hay algo más que quieras enseñarme antes de que vuelva a Atlas? Pietro se recuperó de su apatía y pensó un momento, luego asintió. Sí, de hecho. El telescopio apunta ahora mismo a los dos hermanos. ¿Te gustaría verlos? ¿Los dos hermanos? Preguntó Ironwood, ligeramente sorprendido. ¿Weltraum puede ver tan lejos? Borroso, pero sí. Ya hemos tomado algunas fotos, pero esta será la primera vez que enfoquemos todos nuestros instrumentos en los planetas enanos. Ya veo. Ironwood frunció los labios y pensó. Los dos hermanos eran un par de cuerpos celestes descubiertos tras la Gran Guerra. Eran planetas enanos que orbitaban perfectamente entre sí, con sus gravedades intersecándose con la precisión justa, de modo que el centro estaba exactamente entre ellos. El nombre no tardó en ser sugerido, y se ha mantenido desde entonces. Al ser los objetos más lejanos de su sistema, habían despertado la curiosidad de los científicos durante décadas, y solo recientemente se pudo realizar un estudio serio. Ironwood lo pensó, decidiendo si interfería con su agenda o no, y luego pensó que otra reunión del consejo podía esperar un poco más. Claro, tengo tiempo, dijo finalmente Ironwood. Pietro asintió con alegría y le indicó a uno de los científicos que terminara la rotación. Con un fuerte crujido, el observatorio giró ligeramente, reorientándose para apuntar justo donde se encontraban los dos hermanos.
Un instante después, los monitores de la pared cobraron vida, e Hironuo vio dos objetos borrosos flotando en el espacio. La instrumentación está bien, todas las lecturas son normales, gritó una científica mientras sus manos volaban sobre el teclado. Interferencia de luz ambiental mínima, gritó otro. Uno a uno, los científicos, astrónomos y técnicos emitieron informes de estado, y la euforía fue en aumento hasta que finalmente se declaró la luz verde. Hironuo observó a los exultantes científicos a su alrededor y se permitió una leve sonrisa. Al mismo tiempo, las lecturas de datos y los análisis en tiempo real se transmitían rápidamente por los monitores, y pronto la euforía se apagó mientras los científicos se sumergían en su trabajo. Bueno, le dijo Hironuo a Pietro en voz baja mientras se daba la vuelta para marcharse. Será mejor que me vaya. No quiero distraerlos más. Oh, pero, general, ¿no hizo tal cosa? Protestó Pietro, pero Hironuo levantó la mano para interrumpirlo. Sea como sea, necesito volver. Reuniones del consejo, ya sabes cómo funciona. Hironuo suspiró dramáticamente, y Pietro puso los ojos en blanco y sonrió levemente. Bueno, si es así, permíteme acompañarte a la salida. Después de todo, te hice venir. Es lo menos que puedo hacer. Hironuo le sonrió a su amigo y asintió. Te lo agradecería, Pietro. Vamos, guau. Gritó de repente un científico alarmado, captando la atención de todos, incluidos Hironuo y Pietro. ¿Qué pasa? Preguntó Pietro mientras él y Hironuo se acercaban. Los niveles de radiación se dispararon. Declaró el científico, un fauno lobo con orejas de lobo. Fiel a su palabra, el nivel de radiación de fondo alrededor de los dos hermanos se disparó drásticamente durante un nanosegundo. Al ver el tipo, Pietro abrió los ojos de par en par. Esto es radiación de Hawking, murmuró. Al ver la mirada confundida de Hironuo, Pietro explicó rápidamente. Es un tipo de radiación térmica emitida por los agujeros negros debido a efectos cuánticos. ¿Me estás diciendo que se abrió un agujero negro en la puerta de Remnant? Preguntó Hironuo secamente, pero Pietro negó con la cabeza. No, desapareció casi al instante, dijo Pietro. Solo lo vimos porque lo estábamos mirando directamente. Fue pura coincidencia, la verdad. Aunque es extraño. Sí, qué raro, respondió Hironuo en voz baja, concentrándose en la imagen que aún se mostraba en el monitor. Como antes, vieron a los dos hermanos orbitando lentamente el uno alrededor del otro, y al principio, Hironuo iba a dejarlo ahí y atribuir la anomalía a la casualidad. Pero entonces notó algo extraño. Un pequeño objeto, casi indistinguible a simple vista, se había unido a los dos hermanos. De no haber sido por sus años de experiencia militar, Hironuo dudaba que lo hubiera visto siquiera. ¿Qué es eso? Preguntó, señalando el objeto en cuestión. Los científicos levantaron la vista y, al cabo de un momento, encontraron lo que estaba viendo. Parece un meteorito, sugirió un científico. Hironuo arqueó una ceja y giró la cabeza para mirar a la mujer. ¿Uno que salió de un agujero negro? No, obviamente no, insistió. Quizás lo que causó la radiación de Hawking atrajo algo de la nube de Oort. Quizás, añadió Pietro, pasando los dedos por el teclado. Está a la deriva. No lo pierdas de vista, ordenó Hironuo, alejándose para hacer una llamada. Su instinto le gritaba que no perdiera de vista este desarrollo, lo que lo impidió asistir a la reunión del consejo de la mañana. Pasó una hora y todo el observatorio seguía enfocado en el objeto. Intentaban calibrar su conjunto de sensores para el objeto a la deriva, que mantenía su órbita alrededor de los dos hermanos cuando, inesperadamente, comenzó a moverse. Espera, el meteorito acaba de salir de su órbita, gritó un científico. ¿Cómo? Preguntó otro. ¿Mi suposición? La órbita debió ser inestable y se salió volando. ¿Se dirige hacia nosotros? Preguntó Hironuo. Lo último que quería oír era que un meteorito se dirigía hacia Remnant. Un impacto a esa velocidad sería catastrófico. Sí, pero lentamente, y si la trayectoria es precisa, debería desviarse un par de millones de millas. Murmuró Hironuo, y luego se giró hacia Pietro. ¿Qué análisis espectral tiene? Todavía estamos calibrando, pero deberíamos tenerlo en unos momentos, reveló Pietro justo cuando el primer científico volvió a hablar. Espera, acaba de acelerar, reveló en tono confundido. ¿Qué? Dijo Hironuo. ¿Cómo que se aceleró? Su corrimiento al azul aumentó. ¿Cómo aceleró? Es un meteorito. No sé. A Hironuo este desarrollo le disgustaba cada vez más. A ninguno de los científicos le gustaba, pero Arthur parecía indiferente.
Probablemente se trate de un fallo de instrumentación, sugirió. Imposible, sostuvo Pietro. Yo mismo hice las inspecciones esta mañana. Estaba completamente funcional. Pueden pasar muchas cosas en pocas horas, doctora Polendina, señaló Arthur. Aunque no quisiera admitirlo, Arthur Batch tenía razón. Si algo había aprendido en el ejército adlesiano, era que todo podía irse al garete en un instante. Un momento, todo marchaba de maravilla. Al siguiente, luchabas por tu vida sin previo aviso. Al menos aquí era mucho menos peligroso. Aún así, no podía atribuirlo a un fallo de instrumentación, no hasta estar completamente seguro. Sigue revisándolo, ordenó Ironwood, apoyándose en el escritorio de una computadora mientras se rozaba con un científico. Pietro, ¿dónde están esos informes? Ya voy. Exclamó Pietro mientras los sensores y equipos de última generación comenzaban a analizar el objeto, que ahora podían identificar como cilíndrico. Veo, no puede ser. ¿Qué dice? Preguntó Ironwood, sin ganas de vaguedades. Pietro se ajustó las gafas y miró con más atención la pantalla. Dice que el objeto está compuesto principalmente de titanio, con trazas de hierro, cobre, cromo y aluminio, entre otros elementos, reveló Pietro. Eso no parece tan extraño. Lo curioso es que, si no lo supiera, diría que estos elementos están fusionados como una aleación, añadió Pietro con expresión concentrada. ¿De qué hablas? Se burló Arthur. ¿Intentas decirnos que un meteorito de aleación de titanio viene hacia nosotros? No seas ridículo. Te lo digo, eso es lo que dicen los datos, Arthur. Si ese es el caso, entonces vuelvo a plantear mi hipótesis anterior sobre el fallo del instrumento, replicó Arthur, con una sonrisa burlona. Claro, si queremos profundizar en el tema, supongamos que el meteorito está hecho de una sustancia similar a la aleación de titanio. ¿Cómo sucedió eso? Explícamelo. Bueno, empezó Pietro, buscando una respuesta con dificultad. El meteorito pudo haber pasado cerca de una estrella justo lo suficiente como para que los metales se fundieran y formaran una aleación improvisada. Me cuesta creerlo, respondió Arthur Batch, cruzándose de brazos y poniendo los ojos en blanco. Pietro miró a Ironwood en busca de apoyo, pero a este le costaba cada vez más creerlo. Un meteorito pasando cerca de una estrella, ya fuera la suya o la de otra, justo en el punto justo para formar una aleación natural, le desbordaba la imaginación. Empezaba a aceptar la forma de pensar de Arthur Batch, y eso le dejaba un sabor amargo. Sin embargo, conocía a Pietro Polendina desde hacía años. Casi nunca se equivocaba, así que quería darle el beneficio de la duda. Además, incluso si los instrumentos fallaban, al menos necesitaban determinar si el meteorito impactaría en Remnant o no. Solo entonces daría por terminado el día. ¿Cuánto tardaremos en obtener una imagen nítida? Preguntó Ironwood, sin apartar la vista del objeto mientras este continuaba su viaje hacia Remnant. El observatorio estaba enfocando ahora todo su conjunto de antenas hacia el objeto, tanto el telescopio principal como las antenas suplementarias hacia las montañas circundantes, así que estaban listos. Al ritmo actual, gritó un técnico, aproximadamente una hora. Quizás menos. Lo quiero en pantalla siempre, ordenó Ironwood, hundiendo los dedos en el escritorio. Pasó una hora tensa, con solo el sonido de murmullos nerviosos llenando el aire. Ironwood permaneció en silencio y concentrado, sin apartar la vista del objeto potencialmente mortal, mientras la imagen se hacía cada vez más nítida. Ahora podían distinguirlo mejor. Era claramente metálico por el reflejo de la luz del sol. La parte frontal era delgada, con el meteorito ligeramente abultado en el centro antes de ensancharse aún más por detrás. Sin embargo, la estructura confundió mucho al general Ironwood. Si no lo supiera, casi diría que parecía una nave. ¿Qué diablos es eso? Susurró un científico. El sonido se escuchó por toda la habitación. No tengo ni idea, respondió Pietro. Muy bien, añadió Arthur, con un tono que delataba su nuevo nerviosismo. ¿Quién es el bromista? Quiero saberlo y charlar un rato contigo. Nadie dijo nada, Ironwood sospechó que la causa era que nadie estaba gastando una broma. Sin embargo, rezó a los hermanos para que alguien lo hiciera, pues la alternativa estaba resultando aterradora. ¿Son esas luces? Eso parece un revestimiento de casco. Mira el tamaño de esa cosa. Mide casi 5000 pies de largo. Lentamente, el rostro de Ironwood palideció. Su respiración se aceleró y sus ojos se contrajeron lentamente a medida que una sensación de miedo lo invadía.
Sus oraciones silenciosas aumentaron su fervor, acompañadas de una súplica lastimera para que pudiera ver cosas que no existían. Entonces, la imagen se aclaró lo suficiente como para que pudieran ver el objeto con total claridad. Ironuot se quedó sin aliento al captar la imagen en todo su esplendor, con la mirada fija en la parte frontal. Estampada en un blanco puro, de una forma inexplicable por fuerzas naturales, se encontraba la imagen de un pájaro, con las alas extendidas, posado sobre una esfera redonda. Ahora era innegable. Este objeto no era un meteorito, ni era natural. Esto era algo construido. Y se dirigía directamente hacia ellos. Pietro, dijo Ironuot con claridad, intentando controlar su nerviosismo, este observatorio, todo su equipamiento y facultad están ahora bajo la jurisdicción directa del ejército adlesiano. Claro, James, respondió Pietro, con los ojos abiertos y la mandíbula colgando. Ironuot asintió, sin apartar la vista de la nave. Cualquier duda que le quedara se desvaneció al ver un resplandor azul que emanaba de la parte trasera. Sin duda, propulsores destinados a mover la nave por el espacio. Si me disculpan, continuó Ironuot, dándose la vuelta para salir de la habitación, necesito contactar al consejo. ¿Cuál? Todos.